Bueno, nos toca o nos corresponde ver el tema de transformación en el plano, la cuarta transformación en el plano que nosotros debemos reconocer. Ya habíamos visto las tres anteriores. Homotesia es una transformación que consiste en aumentar o disminuir el tamaño de una figura dada. Es decir, se construye una figura semejante, pues conserva la medida de sus ángulos, pero no las de sus lados. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso, podemos verlo de esta manera y en qué momento nosotros tenemos homotesias. Bueno, podríamos tener esa homotesia que en este caso lo podemos ver como cuando nosotros hacemos sombras con un foco, ¿verdad? Ahí en la pared cuando la luz se va, por ejemplo. O hay una que está más clara, pero que tal vez ustedes ven todos los días, ¿verdad? Pero que tal vez no les quedan tan claro en el concepto de homotesia, que viene siendo algo como esto. ¿Qué son las homotesias? Es una construcción de una figura semejante a una figura dada. Bueno, resulta que los celulares, sobre todo cuando nosotros tomamos fotos, producen el concepto de homotesia. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo son proyecciones. Y esas proyecciones, en este caso, la idea es tomar una figura o una imagen de una figura que ya está dada de manera a escala. O sea, de manera que quede más pequeño. ¿Qué es lo que los arquitectos hacen? Construyen primero una maqueta de un tamaño chiquitito para que después, ¿verdad? Se lleven la construcción en el espacio real, ¿verdad? De un tamaño ya real, ¿verdad? Entonces, para realizar una homotesia necesitamos de dos cosas muy importantes, el centro de homotesia y de una razón de homotesia. El centro viene siendo el caso del foco y la razón es dependiendo de cuánto tamaño quiero yo aumentar o disminuir la figura original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso? Vamos a hacer un par de ejemplitos que nos determinen o nos lleven al concepto real de lo que es una homotesia. Ok, tenemos una gráfica a la cual le vamos a aplicar un par de homotesias. La primera homotesia va a estar dado con este punto I, que es el punto, el foco, el centro de homotesia, y la segunda va a estar dada con este centro de homotesia. Para este centro le vamos a hacer una homotesia de ampliación. Entonces, para la construcción de esta homotesia, lo primero que nosotros debemos hacer, cuando yo enciendo un foco, tal vez ustedes no lo vean, pero yo voy a tener una proyección. Esa proyección o trayectoria es la que nos va a generar dónde van a quedar los puntos homólogos a la figura dada. Entonces, primero van a construir esas proyecciones. Okay. Como ustedes pueden ver, las proyecciones lo que hacen es pasar desde el foco hasta cada uno de los puntos que tiene la figura dada. Entonces, aquí lo que quiero dar a explicar, voy a quitar unos, porque aquí lo que yo quiero dar a explicar es, por ejemplo, que la proyección del punto A quiere decir que su punto homólogo tiene que estar en esa línea. No me puedo pasar de línea. O sea, no puedo decir que si el punto A está aquí, su punto homólogo va a estar en esta línea, porque la proyección no es esa. La proyección es esta que yo tengo aquí. Entonces, cada uno de esos puntos homólogos tiene su respectiva proyección. Entonces, en el momento que yo coloco los puntos homólogos, van a quedar sobre cada una de esas proyecciones. Cae sobre cada una de esas proyecciones y en el momento que yo uno todos sus puntos, como ustedes pueden observar, se construye una figura semejante a la figura que yo tengo desde el principio, teniendo en cuenta que los ángulos se mantuvieron, pero el tamaño de sus lados no se mantiene, ni la distancia del centro a sus puntos, porque por ejemplo, en este caso, la distancia de aquí a aquí es más pequeña que la distancia de aquí a su punto homólogo, que va siendo aquí en A'. Si yo muevo este punto, obviamente la figura se va a mover. Si yo cambio de centro, la figura se va moviendo. Igual si yo muevo la figura original. ¿Ven? La proyección se va haciendo cada vez más lejana, cada vez más pequeñita en esta parte antes de la flechita. ¿Ven? Pero viene siendo igual, viene siendo una proyección. Ahora, ¿qué pasaría o qué va a pasar en el caso de que yo disminuya
la figura. Ok, en el caso de que yo vaya a disminuir la figura, ¿qué es lo que voy a hacer con el centro 0,0? Las coordenadas H o el punto H, que son las coordenadas 0,0, es lo mismo. Primero voy a construir sus proyecciones. ¿Verdad? Cada punto tiene su respectiva proyección, ¿verdad? Luego de hacer las proyecciones, voy a utilizar la razón, que en este caso no me interesa mucho abarcarla por el momento, porque lo que yo estoy pidiendo es que sea una razón más pequeñita, y esa razón lo que va a hacer es disminuir la figura. Entonces, voy a colocar los puntos homólogos según la razón que nosotros tenemos, y a la hora de unir la figura o unir todos los puntos, observamos igual que tengo una figura semejante, pero ahora más pequeña. Teniendo en cuenta también que si yo muevo el punto como tal, ¿verdad? La figura va a cambiar de tamaño, no, ¿verdad? No cambia de tamaño, se mantiene, ¿verdad? Si yo muevo la figura, tal vez lo que se mueva son los, bueno, aquí no se quiso mover. Veámoslo ahí. Ah, no, es que es esto, perdón. Si yo muevo la figura, ¿ven? Si yo quisiera aquí mover la figura, en este caso moví un segmento porque moví sobre una línea, pero si yo muevo la figura como tal, podemos observar que se mueve la figura también semejante que acabo de construir, ¿verdad? Entonces, eso que ustedes tienen ahí son las homotesias. Ese es el concepto de homotesia, aumentar o disminuir una figura que ya me están dando desde el principio por medio de un centro de homotesia y además de una razón de homotesia. Ahora seguiremos con los tipos de homotesia, porque existen dos tipos de homotesias. Existen las homotesias directas, ¿verdad? Donde hay homotesias directas de ampliación y de disminución. Esto depende de la ampliación o la disminución, depende del número que yo le da a la razón. Ven, aquí sí ya vamos a tocar el punto de la razón. Quiere decir que si yo tomo una razón, un valor de K mayor que 1, un 2, un 1,5, un 3, un 3,5, un 2,7, ¿verdad? Números mayores que 1, estoy ampliando la figura. Por más poquito que la amplíe, la estoy ampliando. Y si es de disminución es porque tomé valores en la razón de 0, algo. ¿Ok? Ese 0, algo puede ser 0,5, 0,3, 0,7, 0,99, ¿verdad? Todavía no se ha acercado a 1, ¿verdad? Pero si está en ese rango entre 0 y 1, ¿verdad? Estoy aplicando una homotesia directa de disminución. ¿Ok? ¿Cómo queda gráficamente una homotesia directa? Bueno, como podemos observar, si vemos la figura roja, que es la figura original, y el centro de homotesia, que es el punto D, que es el 0,0, tenemos en ese caso dos grafiquitas más. Tenemos una ampliada, una figura más grande, y una figura más pequeñita. Esto viene siendo como lo que hacen los túneles, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí es un túnel, ¿verdad? Y ese túnel fue construido mediante homotesias. Cuando ustedes ven eso, ese túnel como tal en una caricatura, son creaciones de homotesias. Como por ejemplo lo que uno veía en el coyote, ¿verdad? Y el correcaminos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven eso, que hacían los dibujos ahí de un túnel negro, ¿verdad? Es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo una homotesia. Entonces, tenemos una de ampliación y tenemos una de disminución. Ahora, el otro tipo de homotesia va a ser la homotesia inversa. Entonces, igual tenemos de ampliación y disminución. Y aquí se me olvidó colocar también una razón. Por ejemplo, vamos a colocarla. Tenemos también una razón de homotesia tal que sería solamente x igual menos 1. ¿Por qué x igual menos 1? Porque en el caso de las inversas se va a ver gráficamente de esta manera. Vamos a ver. La original va a ser la verde y las inversas van a ser las rojas. Pero vean que tengo una grande, una que amplió, una que disminuyó de tamaño y una que se mantuvo de tamaño. Eso es porque aquí sí puedo construir una figura completamente igual, pero del otro lado del centro, o sea, de manera inversa. En este caso no es necesario porque si yo aplico K igual 1,
la figura va a quedar sobre la línea roja, ¿verdad? Entonces no tiene sentido construir una figura homóloga con razón igual 1, ¿verdad? En este caso sí tiene sentido, porque la razón igual menos 1 nos va a tirar otra figura completamente igual. En este caso no hablamos de semejanza, sino que hablamos de congruencia. Pero las otras dos, ¿verdad? Que aunque también una figura congruente semejante, ¿verdad? De razón 1. Pero en este caso lo que nosotros vamos a construir es una figura completamente igual, por decirlo de esa manera. Ahora sí que quiero que quede claro que vean que en la inversa, las figuras homólogas van a quedar del otro lado del centro. Y en las figuras directas o en las homotecias directas, las figuras homólogas quedan del mismo lado del centro. Vean que no me pasé del centro hacia la izquierda, sino que todas se mantienen en este mismo lado del centro. Además, en la inversa, como ustedes pueden observar, el punto B que se encuentra arriba, al momento de trazarlo sobre esta trayectoria, ahora va a estar en el punto B. El punto C en el punto abajo, ¿verdad? Y en el punto C, que ahora está abajo, ahora cuando yo trazo la trayectoria, ahora va a estar en la parte de arriba, ¿verdad? Que antes estaba abajo. Y el punto A, podemos ver que está debajo del eje X, pero en el momento que hacemos su trayectoria, ahora va a estar arriba del eje X, ¿verdad? Eso es más que todo para que vean las proyecciones como tal y cuáles serían las razones que ustedes pueden observar, ¿verdad? Ahora, para efectos de nosotros, para efectos de lo que nosotros vamos a evaluar o lo que yo les voy a evaluar, va a ser lo siguiente. Cuando ustedes tienen una homotesia, que realizar una homotesia nos vamos a centrar en el centro origen, o sea, el centro origen es el par ordenado 0,0, por eso hice estos dos ejemplos desde ese centro. Y una razón, esa razón en el par ordenado que se les dé en la figura original, lo que ustedes van a colocar es el par ordenado y para aplicar la formulita vamos a multiplicar a cada uno de las coordenadas del par ordenado, lo vamos a multiplicar por la razón que yo les estoy dando. Entonces, en este caso, vamos a ver un par de ejemplitos. El primer ejemplito dice lo siguiente: dada la figura adjunta, determine la figura homóloga con una razón de homotesia de K igual 2. Además, indique qué tipo de homotesia se realiza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el tipo de homotesia. El tipo de homotesia que nosotros vamos a realizar es una homotesia directa, porque la razón es positiva, ¿verdad? Ah, bueno, eso es una cosa importante, ¿verdad? Las directas tienen razón positiva y las inversas tienen razón negativa, ¿ok? Eso no lo evalúo aquí. Vamos a volverme un poquito. Entonces, en este caso que la razón es mayor que 1, ¿verdad? Eso no lo toqué. Cuando la razón es mayor que 1 es porque es una razón de ampliación. Si es menor que menos 1, también es de ampliación. Pero, ¿cuáles son los números menores que menos 1? Menos 2, menos 3, menos 4, ¿ven? En este caso, lo que nosotros evaluamos, el signo lo que nos indica como tal es solamente si es directa o inversa. Y el número como tal, olvidándonos del signo, si en ese caso apareciera, lo que nos dice es si es de ampliación o de disminución. Si es mayor que 1 es de ampliación o si está entre 0 y 1 es de disminución. Ahora sí, teniendo esto en claro, tenemos que la razón que es 2 es directa y como es mayor que 1 es de ampliación. Entonces, vamos a ver el ejemplito, en este caso, de qué pasaría con una homotesia de razón igual 2. Ok, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos ahí una grafiquita, ¿verdad? Tenemos una figura A, tenemos el centro, y aquí lo que nosotros vamos a construir es su figura homóloga dada la razón igual 2. Pero no nos vamos a complicar haciendo las proyecciones. Podríamos hacerlas. Podríamos contar espacios también, de una manera diferente, pero podríamos hacerlo. Diferente a las otras transformaciones que teníamos, ¿verdad? Pero en este caso es más sencillo y más útil utilizar la formulita. La formulita, recuerden que es que a cada par ordenado, a cada coordenada del par ordenado, lo vamos a multiplicar por la razón que me da. Entonces, vamos a primero encontrar o ver cuáles son las coordenadas del punto A. Lo voy a hacer solo con el punto A, que va a ser las coordenadas 2,1. Eso quiere decir que si aplicáramos la formulita, ¿cierto? Tenemos el par ordenado 2,1, donde X se multiplica por 2, donde el 1
también se multiplica por 2. 2 por 2 da 4. 1 por 2 da 2. Estas van a ser las coordenadas del punto homólogo A. O sea, las coordenadas del punto A'. Las colocamos. Y así vamos a hacer con cada uno de los puntos que me dan. Buscamos la coordenada, la escribimos, le multiplicamos a cada coordenada el 2 y ya con eso obtenemos el resultado. Entonces, fue lo mismo que hice con el punto B, con el punto C y con el punto D. Y obviamente, colocamos los puntos y después de colocar los puntos, unimos sus puntos para construir la figura homóloga. Entonces, como pueden ver, vean que la formulita o la forma de realizar una homotesia en el plano cartesiano es muy sencilla. Basta con tener su punto homólogo y además de tener su punto original, tener una razón y tener un centro, que en este caso siempre va a ser el par ordenado 0,0. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, el siguiente ejemplo dice, dada la figura adjunta, determine la figura homóloga con una razón de homotesia x igual menos un medio. Además, indique qué tipo de homotesia se realiza. Bueno, como podemos ver, es una homotesia inversa, puesto que la razón es negativa. Un medio es 0,5, por lo tanto, es un 0, algo. Significa que es de disminución. Por lo tanto, la homotesia o el tipo de homotesia que voy a realizar es una homotesia de disminución inversa. Y vamos a hacer el ejemplito para que lo tengan presente. Tenemos en este caso una grafiquita, vamos a ver. Perdón. Ahora sí, tenemos en este caso una grafiquita, ¿verdad? Con una figura A y tenemos su centro en el punto D, que es un centro, las coordenadas 0,0. Igual podríamos trazar las proyecciones, pero no es necesario, sabiendo que ya tenemos una formulita que nos ayuda a realizar este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este caso? Bueno, aplicar las coordenadas, ¿verdad? Aplicar la formulita, que en este caso ahora es razón menos un medio. Aplicamos las coordenadas, ahí les coloco, como pueden observar, aquí les estoy colocando las coordenadas de cada punto y a estos dos valores les estoy aplicando, ¿verdad? A estos dos valores les estoy aplicando la formulita, que es tomar menos 2, multiplicarlo por menos un medio y tomar el 2 y multiplicarlo por un medio. Perdón, por menos un medio. Y eso nos está dando 1, menos 1. Colocamos entonces los puntos en el plano cartesiano. Y después de colocar los puntos en el plano cartesiano, vamos a unir los puntos. Entonces, vean igual, ¿verdad? La indicación que les di ahora, que cuando yo tengo una inversa, el punto A en este caso, que está aquí arriba, ahora va a estar abajo porque es una inversa. El punto C, que ahora está aquí abajo, ahora va a estar aquí arriba. Y el punto B, que está viendo hacia la derecha, ahora va a estar viendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite la homotesia inversa. Igual, si yo muevo este punto, ok, listo, supongamos que el punto estuviera aquí, ¿verdad? Entonces yo estoy teniendo una figura que es la mitad de tamaño de la figura original y inversa, ¿por qué? Porque está de lados opuestos del centro como tal, ¿ok? Igual si yo vengo y muevo la figura, ¿verdad? Puedo mover de esta manera, no importa cómo. Yo tengo siempre que la figura siempre va a estar de lados contrarios al centro, ¿ven? Del lado contrario al centro. Y en el caso de que el centro esté o pertenezca a la figura original, se puede ver que la dirección de la figura va a cambiar y va a variar, precisamente por lo mismo. Entonces, en este caso que teníamos la figura aquí, la voy a volver a colocar nada más. Esa sería la figura final. Entonces, chicos, hasta el momento, nosotros lo que vimos o hemos visto en todo este proceso son todas las transformaciones. Ya esa era la cuarta transformación y última. A partir de aquí nosotros vamos a empezar a ver más que todo una combinación de transformaciones.
Entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a ver cómo, por decirlo de esta manera, vamos a combinar un dibujo para poder aplicarle varias transformaciones o ir aplicando una transformación de paso en paso, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega la clase hoy y los espero la próxima sesión.